Sanje Jodan Zoje Jona La Chanjo Bado Dane Japso Je Dage Jenso Jebe Sona Rola Benje Sanje Rubara Sho Sanje Jodan Zoje Jona Chanjo Bado Dane Japso Je Dage Jenso Jebe Sona Rola Benje Sanje Rubara Sho Sanje Jodan Zoje Jona Chanjo Bado Dane Japso Je Dage Jenso Jebe Sona Rola Benje Sanje Rubara Sho Sanje Damje Dewa Deve Jodan Dembara Chuje Dunga Dan Dunga Je Jodan Rao Chuje Dunga Mebe Dewa Damba Dan Mendra Waj Nyeren Jodan Dan Rave Dan Nyen Jembo La Neb Juru Je Panden Zave Lama Rinpoche Dage Jewur Beme De Jula Gade Jembo Gode Jeson Goson Tuje Ngodo Zaldo So. So now, this morning, I will talk a little bit basic, how you say, development of the practice, practice because nowadays many people apply the teaching of Buddhist practice and meditation, but now I'm talking about the link with we talk about the receiving blessing, then realization of your own nature. Through this quality, slowly you develop like a bodhisattvas, accomplishment of the practice. So that's the reason last time topic we talk about the 16 Karmapa, like how he is present, how we like great bodhisattva. And then this time we talk about a little bit receiving the blessings in order to realize of your own nature, able to achievement of the bodhisattvas. Purpose is free of the suffering. So for this, we usually do daily practice. Daily practice can achieve this kind of connection. First, important connection of the blessing. Then also important is when you do the practice, meditation or ritual, whatever we do, able to perceive of the own nature according with the practice. And through this, then we have a realization of the practice, Hola a todos. Esta mañana vamos a hablar un poco sobre el desarrollo fundamental o el desarrollo básico de la práctica. Estos días, hoy en día, muchas personas aplican las enseñanzas búdicas y también la meditación. Y he estado hablando, aquí en este contexto, hemos hablado de cómo recibir la bendición, lo cual nos va a permitir realizar, actualizar nuestra propia naturaleza. Y a través de esta cualidad vamos a poder desarrollarnos como un bodhisattva. Eso es la realización de la práctica. En veces anteriores hablé del Karmapa 16, de cómo es su presencia, de cómo es un grande bodhisattva, un gran ser, un gran bodhisattva. Y también hace unos cuantos días empecé un poco a hablar de esta idea de lo que es recibir la bendición. Y a través de esa bendición podemos realizar nuestra naturaleza
con el propósito de actualizar el estado de un bodhisattva. Y el propósito es siempre liberarse del sufrimiento. Y para esto, generalmente, lo hacemos emprendiendo una práctica cotidiana, día a día. Y a través de esto podemos acomplecer o realizar, llegar a esta conexión, este vínculo. Entonces, primeramente, es importante ese vínculo con la bendición. Y también algo importante es que nuestra práctica, el ritual o la meditación, poco sea lo que emprendemos, lo practicamos y por nosotros mismos, en nuestra propia práctica, ponemos en obra de manera a poder percibir nuestra propia naturaleza en base de la práctica que realizamos. Y a través de esto vamos a poder obtener el resultado o la realización de la práctica. To do this, we need to. It's very good to do regular certain practices. In some practices. Reason why purpose is when you receive something blessing, or in order to ripe your practice. Ripe means clear, or the teachings when you do practice get clear meaning, then you're kind of able to receive the result. So for this difficult because of due to the we have so many kind of accumulated of the daily procedures. Daily procedures has a lot of kind of unfavorable things. Due to the unfavorable things, accumulation of unfavorable things, our nature is slowly kind of capacity decreasing. And due to this, it makes kind of closing of the able to connect with the blessing, Y por este hecho, con el fin de poder de llegar a esta actualización de nuestra naturaleza y lo que mencionábamos antes, es bueno poder hacer ciertas prácticas de manera en base cotidiana, día a día, ciertas prácticas. La razón por la cual, ¿por qué? Es porque el propósito es de poder recibir así, vincularnos con la bendición, con el fin de poder hacer madurar nuestra práctica. Aquí madurar se refiere a que entendemos o aclaramos mejor el sentido, y a través de esta clarificación vamos a ser capaces de percibir, de realizar, de llegar al resultado. Y puede ser difícil, si no, llegar hacia ese resultado, porque tenemos acumulado tenemos una gran acumulación de lo que pasa en nuestra vida diaria, en el proceso cotidiano. Esta vida cotidiana, la vida diaria nos lleva a acumular muchos aspectos desfavorables. Y esta acumulación de aspectos desfavorables viene a disminuir nuestra capacidad. Nuestra capacidad disminuye, lo que viene a bloquear la conexión, el vínculo con la bendición. In the Lord 37 practice of Bodhisattva path, there one sentence you can see, very important. Look yourself
how to be yourself, how daily procedure, how I'm living with the daily procedures. It's very important because that's where other day we talk about the contemplate. Because if you just look at yourself daily, it gives what you do, how you apply, how you think, how these things get a little bit clear. So due to this, protecting not fall into the negative. And then with the awareness, you always try to keep the proper things, So this makes a kind of, we say cause and effect, makes proper, good result. Reduce the negative things. When you reduce negative things, and then condition positives remains, Remain, and also you can develop increasing. Y también podemos ver en los textos, como por ejemplo las 37 prácticas de los bodhisattvas, del camino de los bodhisattvas, hay una frase que dice así, que es muy importante mirar hacia uno mismo, fijarse o mirar en uno mismo, cómo ser sí mismo, cómo ser uno mismo, cómo comportarse uno mismo en nuestra vida cotidiana. Preguntarse cómo estoy viviendo en el desarrollo de mi vida cotidiana, en el proceso día a día. Y esto es algo muy importante. Es por eso es que hace 2 días hablaba del aspecto, los días anteriores, hablaba del aspecto de la contemplación. Fijarse en uno, en lo que hacemos al día. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que aplicamos? Y tenerlo muy claro en mente. Porque si lo aclaramos de esta manera, es lo que nos protege de no caer en las negatividades. Y así también, con una forma de lucidez, de atención lúcida, vamos a poder mantener lo que es positivo, las cosas positivas. Y así hablamos de el hecho de que las causas y los efectos se vuelven apropiados. Y todo esto viene a reducir las cosas negativas y por lo tanto todo lo que es positivo puede permanecer y también podemos así desarrollarnos, puede aumentar nuestra capacidad, digamos, nos podemos desarrollar. Non seulement elle demeure, mais nous pouvons également en créer davantage, c'est-à-dire faire en sorte qu'elle s'accroisse. Then when you it's also not so easy, but it's if you very important if you just understand the daily procedures, in order to get the meaning, then like Gampopa Joe and Liberation, there is a subject of the cause and effect, and the Kenju there is also subject of the interdependent, and also Semjung. I don't know how to translate Semjung. Mental events. These things are, if you know the teachings, and then you look at yourself, daily procedure, then you can see how myself is living, how living in this world. In order to survive myself, my family, my kind of work, in order to kind of improvement of this, how I'm living, So through this you can see many things are proper, or many things are not really unproper. So this makes like kind of a obstacle of the recipient blessing and the achievement of the realization, Y así hay algo también que no es tan simple. Puede ser, si no nos parece simple, perdón, no es tan simple, pero es muy importante. Y es importante entender lo que pasa en nuestra vida cotidiana. Y para poder obtener y comprender ese sentido, podemos entonces
tomar las referencias como por ejemplo en las enseñanzas de Gampopa, fijarse en el precioso ornamento de la liberación, esta obra de Gampopa, es enseñanza, en el cual está enseñado el tema de las causas y de los efectos. Y también el Kenjuk, la entrada en el camino de los panditas, que tiene el capítulo sobre la aparición en dependencia, la interdependencia, y también en la misma enseñanza el capítulo sobre los Semjung, los eventos mentales. Entonces, si conocemos esas enseñanzas por una parte y que nos miramos a uno mismo en el transcurso cotidiano de la vida diaria, entonces nos podemos preguntar, observar cómo me comporto, cómo llevo mi vida en este mundo, cómo hago para sobrevivir yo mismo, mi familia, mi trabajo, para progresar, cómo es que estoy viviendo. Y si observamos así, veremos que hay muchas cosas que pueden ser adecuadas, pero también hay muchas cosas que no son adecuadas, que no son propias. Y es cuando hacemos esta observación, estas cosas no adecuadas, no propias, son lo que hacen que nos bloqueamos, vienen a oscurecer nuestra capacidad de recibir la bendición y realizar y llegar a la realización de la práctica. La réalisation. So due to this, if you could, you cannot change your lifestyle because it's quite difficult. Certain things we can change, reduce, but certain things we are obliged to continue. So there are problems there. So therefore, if you try to do basic few practices, just try to do regularly in order to improvement of the, what we are living. So for this, for example, there is one practice of the refuge, in the refuge. So Buddha, Dhamma, Sangha, and then if you are Vajrayana practitioners, Lama, Yidam protectors, we do like a regular refuge practice. So this gives, because also if we are involved with the condition of the samsara, sometimes mind is more drawn into the samsara, because if you are more successful, more knowledgeable, you're easy to join into the samsara way. So if you try to connect to yourself with the refuge, even you are doing many things involved in the samsaric conditions, not so easy to join without knowing, Because more delicate is if you are more successful, more knowledgeable, more kind of visible in our human society, then easy to draw wrong way, Therefore, take a refuge means protected, protection by the blessing of the Buddha, and also remind of the teachings, refer the teaching, reminded by the teachings, and then example of the bodhisattvas. This kind of regularly, if you try to sincerely think what we need protection, in order to what you reflect, you call discovering. So in order to protect, not fall into the negative way, like sincerely taking refuge, kind of recitation, focusing with the refuge. I think this is very important, Y por este hecho, perdón, de hecho no es tan fácil cambiar nuestro estilo de vida. Puede ser bastante difícil. Hay ciertas cosas, claro, que podemos cambiar o reducir, pero para otras cosas
estamos como obligados de seguir haciéndolas y ese es el problema. Por lo tanto, si hacemos ciertas prácticas básicas, podemos hacer ciertas prácticas básicas de manera regular, con regularidad, para poder seguir progresando aún en el modo de vida en el que tenemos. Progresando o mejorando. Y para esto, por ejemplo, podemos hablar de la práctica del refugio. Tomamos refugio en el Buda, en el Dharma, en la Sangha. Y cuando somos practicantes del Vajrayana, también tomamos refugio en los lamas, en los yidam, en los protectores. Sí, y esto tiene que ser en base de una práctica regular. Nota de traducción, se me hace interesante que en francés Audrey dice no solo refugio, pero ir bajo la protección, que está más cerca del sentido tibetano al parecer. Entonces eso tiene que ser en base regular. Y también si estamos relacionados, involucrados en las condiciones del samsárika, y más estamos, entre más lo estamos y más nuestra mente se puede dejar fácilmente llevar por las condiciones samsáricas. Y de hecho, si tenemos un cierto éxito en el samsara, si tenemos ciertos conocimientos, si somos alguien que destaca en el samsara, es aún más fácil dejarnos remolcar. Por lo tanto, si estamos en estas situaciones y si podemos permanecer conectados con el refugio, entonces, aunque estemos involucrados, no será tan fácil dejarnos llevar, dejarnos remolcar. Y de nuevo, entre más éxito, más conocimiento, más brillemos en el samsara de alguna manera, entonces más seamos visibles en la sociedad, entonces es aún más fácil dejarse llevar, dejarse remolcar en una mala dirección, o dirección equivocada. Y aquí el refugio significa estar protegido, tener esa protección. Protección por la bendición de los Budas, por el hecho de tener la referencia de las enseñanzas, de recordar esas enseñanzas y de seguir el ejemplo de los Budas y de los Bodhisattvas. Y esto en base regular, con sinceridad. Entonces, si pensamos con sinceridad y de manera regular, ¿por qué es necesario tomar refugio? Y entender cuál es la necesidad de esa protección. Entonces, lo reflexionamos y vamos a encontrar el sentido y por lo tanto podremos realmente, sinceramente, tomar ese refugio, ir bajo la protección. Y en relación con esta contemplación. Y pienso que esto es algo muy importante. Elle est destinée à nous empêcher de tomber dans des actions néfastes. Et donc c'est la raison pour laquelle nous récitons cette prière de refuge, mais il ne s'agit pas simplement de la réciter, mais... Sí, perdón, dijo también que lo recitamos con esta oración, pero con sinceridad. Es algo importante. So then, if you reflect on the regular way of your living conditions, then if you understand a little bit like teachings, apply the Dharma, then we see many things are also, we are engaged with unfavorable things, It's very small things, but when you small things, many means can be big things, like even accident with one animal died, one died, okay,
but it happened many times, then many died. So many died, then this result has come to you also, you know, cause of you. So I just give you an example. So if you don't really see yourself, just one time happening, then you're a little bit upset. Then again, if you don't see the other things, what other times what happening. So not only like disturb animals, but way of your thinking, what you say, what you emphasize following the other person's do. You know, this kind of thing are called interdependent. You create it, you do yourself, you let do others do others, also got result, negative side and positive side both. And then the result is also negative. You know, this kind of we call tendril, link with the one to another. So if you don't reflect, you don't see this. Only we are following your own kind of procedures. But if you really look, all kind of things are kind of related, kind of network. So even you see, even you don't see, result is the same. You know, always a result is coming. So therefore, in order, then many things are we cannot avoid also, since when you are human life, difficult to avoid. So then, if there is no solution, no choice, better not see. But there is choice in order to do the practice, purification related with the Doji Sempa, related with the 35 practice of, you know, Buddha's confessing, this kind of also certain prayers, you know. So this kind of, if you could apply regularly, if you apply the regularly, you know, it helps how we living conditions are. Is there any unfavorable? These things are kind of purified, you know, change. So normally we think we do purify now, but then we never think again. But the procedures we can go until the end of our life. We go continue. So this one time doesn't help. According with your way of living, then continue purification practice. It gives your potential is a little bit more kind of positive. You know, it remains positive. Your potential, yourself. Y si así reflexionamos en base regular, en base cotidiana, en nuestra vida cotidiana, y que también entendemos un poco las enseñanzas y que queremos aplicar el Dharma, entonces vamos a ver cómo nos involucramos con muchas cosas. Muchas cosas son pequeñas, pero también pueden llevar a cosas más grandes. Como, por ejemplo, si por el hecho de un accidente llegamos a matar a un animal, pensamos, bueno, un animal, he matado a un animal, ok, está bien, pero lo que pasa es que eso pasa muchas veces. Hemos matado finalmente varios animales y el resultado va a venir a nosotros también, también lo vamos a experimentar. Es decir que si no nos observamos, si no tenemos la lucidez en nuestros actos cotidianos, vamos a matar un animal y pasa una vez, estamos un poco, lo lamentamos, pero si no nos fijamos más y nada más lo dejamos así, es algo que vamos a repetir muchas veces. Y de hecho no se trata solo de perturbar a muchos animales, pero también
la manera en la que pensamos, la manera en la que hablamos, la manera en la que nos involucramos con los demás, cómo seguimos esta relación con los demás. Y todo esto es algo muy interdependiente. Estamos siempre en esa interdependencia de lo que creamos, de lo que somos o lo que hacemos, y lo que también dejamos hacer a los demás o hacemos que los demás hagan, porque ellos también tienen que experimentar un cierto resultado. Puede ser algo positivo, algo negativo, ambas partes, ambos aspectos, pero en un final vemos que siempre acaba viendo como una forma de negatividad. Y todo esto es a lo que le llamamos tendril, la interdependencia o aparición en dependencia, o a veces coproducción, producción condicionada, interdependencia, digamos. Y tiene que ver con el hecho de que estamos relacionados, vinculados o conectados los unos a los otros. Si no lo reflexionamos, no lo podemos ver. Y simplemente seguimos los actos y los procedimientos de la vida cotidiana, las costumbres cotidianas. Pero si realmente miramos, vamos a ver cómo todo está interconectado, todo está relacionado en una forma de red o como una malla. Y que lo veamos o no, de hecho, el resultado será el mismo. Siempre hay un resultado siempre será experimentado. Y hay muchas cosas que son difíciles de evitar. Como estamos en una vida humana, hay cosas que no podemos evitar. Y de hecho, si no hay una solución, si no hay una opción en todo esto, mejor no verlo. Pero siempre hay una solución. De hecho, hay una elección, perdón. La elección es que podemos aplicar la práctica, hacer ciertas prácticas. Las prácticas a las que se les llama prácticas de purificación. En este caso, la práctica, por ejemplo, relacionada con Dorje Sempa, Vajrasattva, o la práctica de los 35 Budas, o también ciertas oraciones particulares. Y si podemos aplicar estos métodos en base con regularidad, es realmente algo que nos puede ayudar. Que va a ayudar con respecto a las condiciones de vida que tenemos. Y si tenemos que enfrentar condiciones desfavorables, entonces esta purificación nos va a ayudar a cambiarlas. Y normalmente, pensamos, bueno, voy a hacer esta práctica ahora, esta purificación ahora, dicha purificación ahora, y luego no lo vamos a pensar de nuevo. Pero esto no es lo correcto, porque los actos y el transcurso de la vida cotidiana sigue a todo lo largo de la vida. Y hacerlo solo una vez no va a ser suficiente, no nos va a ayudar, pues estos actos negativos continúan hasta el final de nuestra vida. Entonces, más bien, se trata de, en relación a nuestro modo de vida, seguir, continuar llevando a cabo estas prácticas de purificación también a lo largo de toda nuestra vida. No hacerlo solo una vez no es suficiente, lo hacemos a lo largo de la vida. Y de esta manera nuestro potencial va a ser mucho más positivo. Cause créée
eh bien, continue jusque finalement à la fin de notre vie. C'est en vivant, en étant des êtres humains qui vivons, nous accomplissons tout le temps, à chaque instant des actes. Et nous accomplissons donc également des actes défavorables. Et ce, jusqu'à la fin de notre vie. Donc juste pratiquer une fois ces pratiques de purification ne va pas être véritablement aidant ou utile. En fait, il faut les accomplir également de façon régulière et les intégrer en fait dans notre quotidien. C'est important parce que c'est ce qui va permettre que notre potentiel puisse rester positif. And then also, in order to development of the capacity, like we call kind of accumulate of the merit, means like our potential is positive, because negative things makes potential kind of reducing, like potential is kind of unfavorable. So positive action, that's we call accumulation of merit. Our potential is developed. When your potentials develop, everything goes proper, positive way. Special for the receive teaching, understanding of the teaching, and the connection with the blessing. These things are better observing into your nature. So therefore, when we do practice, there is certain method. Of course, it's linked with your action, your thoughts also, but a certain practice makes the develop of the potential is much more easy and effective. Y después también, con el propósito de desarrollar nuestra capacidad, podemos hablar aquí. Se trata de la acumulación de méritos. Lo que esto significa es que nuestro potencial se vuelve más positivo. Porque de hecho las negatividades, las cosas negativas, llevan nuestro potencial a reducirse, a ser desfavorable. Y mientras que el hecho de hacer actos positivos, lo cual hablamos acumulación de mérito, nos permite desarrollar nuestro potencial. Y cuando este potencial se desarrolla, todo se vuelve todo toma una dirección apropiada y un camino positivo. Para esto se trata especialmente de recibir las enseñanzas y procurar comprender estas enseñanzas y conectarse con la bendición. Y de esta manera podremos absorber en nosotros mismos la bendición, todos estos aspectos de mejor manera, digamos, se va a poder absorber en nosotros. Y de hecho también, para esto hay ciertos métodos, pero claro, tiene que ver también con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestra manera de comportarnos al día a día. Pero también podemos hablar de ciertos métodos, ciertas prácticas que nos van a permitir desarrollar este potencial de manera mucho más fácil, más fácilmente y mucho más de manera más eficaz. Plus facile et plus efficace. So in the notion of the practitioners in the Tibetan, we using term this Tsosa Dipajang, Tsosa means a kind of accumulate of the positive merit, accumulate.
Means there is one specific method of the practice, but at the same time, way of thinking, way of acting, whatever you do, like there is something positive, you know. If you have this notion, then always try to apply the positive, you know. Dipajang means due to the negative kind of accumulation. Dipa means mind is obscurate. So mind is obscurate means in a term refer with this. Mind obscurate means obscurate by the negative deeds. But why we say this? Because due to this, all the idea, vision, feeling, things are always linked with the negative, So therefore, if we try to clear the obscurate by the cause of the negative, then mind remains positive, action goes to positive. This kind of dipa means due to the negative action, mind get obscurate. Mind get obscurate. When the mind get obscurate, then always you are appreciative with the involvement with the negative things, Y en la noción de los practicantes en tibetano, el término tibetano que usamos es Tsosak Dikpajang. Y Tsosak se refiere a la acumulación de méritos, de provisiones positivas, de méritos, méritos positivos. Y esto puede referirse a ciertos métodos específicos de práctica, pero también a nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Poco sea lo que emprendemos, si tenemos esta noción, vamos a buscar aplicar lo positivo. Y el término Dikpajang significa Dikpajang, que buscamos purificar todos los actos negativos. Pues por el hecho Dikpa se refiere al hecho de que hay un obscurecimiento cuando hablamos de Dikpajang, se trata de hay una acumulación de actos negativos. Y Dikpa significa que la mente está obscurecida por los actos negativos. ¿Y por qué es que decimos así? Porque por este hecho, cuando estamos así obscurecidos por las negatividades, todas nuestras ideas, nuestra manera de ver, lo que sentimos, siempre va a tener, siempre va a estar relacionado, vinculado con la negatividad. Por lo tanto, si procuramos disipar o clarificar la causa de las negatividades, entonces la mente podrá permanecer o seguir una dirección positiva. Dikpa significa que la mente se encuentra obscurecida por todos los actos negativos. Y cuando la mente está así obscurecida por los actos negativos, siempre tenemos una forma de apreciación con el hecho de involucrarnos con la negatividad. So then also we do Lamenanjur, Lamenanjur means actually meaning is you receive a blessing of the Lama, and then you can remain, your quality remain slowly due to this link with the practice, you can remain similar quality yourself, similar quality of the Lama. We call Lama Rangseng Yeme, my mind and the Lama's realization inseparable. Means inseparable means when you're doing practice, procedure of the practice,
then your development is positive, realization, it comes similarity, Y también después podemos hablar, podemos hacer, complacer o llevar a cabo la práctica de Lamen El-Yor, del Guru Yoga, práctica del Guru Yoga, que significa que recibimos la bendición de los lamas, del lama, y esta bendición la recibimos a través de nuestra práctica meditativa, que nos va a permitir permanecer en una calidad similar a la calidad del lama, nosotros mismos. En tibetano se dice Lame Yangsem Yerme. Lame Yangsem Yerme significa que mi propia mente y la mente del lama permanecen como inseparables, es decir, en la misma cualidad, como inseparables. Entonces hay un proceso de práctica relacionado a esto que va a permitir desarrollarnos de manera positiva hasta que podamos realizar un estado similar. Kind of condition which can develop yourself according with the result, your practice result according with the what you do, because normally when you Dhamma practice, we do practice, and slowly result of practice, you can achieve the similarity result of the people who are accomplished, beings who are accomplished. So these kind of regular conditions, if you could apply, then this makes four. Regular. If you could do regular, this gives all the prevented because when we are involved in the samsara, prevent of all the kind of defect being in samsara, because when you live in samsara, with the thinking, with the action, with contact with the other beings, other human beings or other beings, always there is positive, but always there is also a kind of not negative, but could makes negative, and also negative. So these kind of things are always reduced, We continue in it comes in a state of mind, doing practice itself, give reduce, and also remind, and what we perceive, realize, and reduce of also negative things, Estas condiciones, estas prácticas de las que hablemos, son condiciones que nos permiten seguir desarrollándonos a nosotros mismos. Y cuando practicamos así, nos permiten realizar, si las practicamos, si las ponemos en obra en relación a la práctica que hacemos, si practicamos el Dharma, entonces poco a poco vamos a poder actualizar el resultado de la práctica, lo que significa llegar a un resultado similar que el de las personas los seres que han realizado el propósito de la práctica. Entonces estas 4 condiciones, si las podemos practicar de manera regular, en base cotidiana, esto va a aportarnos una protección, nos va a permitir como protegernos, evitar los defectos de estar implicados en el samsara. Porque por el hecho de vivir en el samsara, de pensar, de actuar, de estar en contacto con los demás seres, ya sean los seres humanos o otros seres, siempre hay cosas positivas, claro, pero también cosas
que no son quizás negativas, pero pueden llevar a una forma de negatividad, y también hay aspectos negativos, negatividades. Entonces, si aplicamos en base regular estas cuatro condiciones, estos cuatro métodos, nos va a permitir reducir estas condiciones negativas y permanecer, nos va a permitir reducir estas negatividades. Y si permanecemos con ese estado de ánimo, también va a ser positivo. Es decir, que el hecho de hacer la práctica en sí es algo que reduce las negatividades, pero después permanece esta práctica en nuestro estado de ánimo, y todo lo que vamos a percibir, cuando vamos a percibir algo, vamos a recordar la práctica, y así este proceso también nos va a permitir reducir las negatividades, y esto es algo importante. I mean, an individual really you want to engage with the practice. I think this is very effective if you do this. You cannot do every day, all together, just one part every day, or even you're too busy, then one part every few days, once a week. This kind of, if you could do regular, it makes kind of restore yourself, restore yourself, practice. And then result of the practice, regular what you do, combine it together, then as a result comes always positive improvement, Entonces, si queremos involucrarnos con sinceridad en la práctica, en el camino búdico, estas prácticas son muy eficaces. Si lo podemos poner en obra individualmente, es algo muy eficaz. Quizás no lo podamos hacer cada día, todos los días, todo junto, pero podemos hacer una parte un día y otra al día siguiente. Y por ejemplo, si nos encontramos muy ocupados, podemos hacer una parte, cada parte en unos cuantos días o una vez a la semana, etc. Pero si lo podemos hacer en esa base con regularidad, nos va a permitir restaurar a uno mismo a través de la práctica. Y el resultado de nuestra práctica cotidiana, regular, meditativa, que hacemos en base cotidiana, combinada con estos aspectos, va a poder llevar a traernos un resultado. Esta combinación significa que siempre vamos a estar en un resultado positivo, en un progreso positivo. I think I will leave here this time, I just emphasize a little bit how to do practice. Really, people want to engage with practice. These kind of things are very useful and very effective. Then we will see next time again. I hope the COVID will be end. We can meet next session. We can meet. If not, then again we will do like online. Y creo que lo voy a dejar aquí por hoy. Esta vez he puesto más luz sobre cómo practicar, cómo llevar a cabo la práctica. Entonces, para aquellos que quieren realmente involucrarse en la práctica, esto pienso que puede ser algo muy útil, muy eficaz, estas informaciones. Y espero que la próxima vez el COVID habrá terminado y podremos encontrarnos, juntarnos, y si no es el caso, podremos seguir con estas enseñanzas en línea. So then I just want to, additionally, I want to say
since like now 1 year and 4 months already. No, 6 months already. Yes, 1 year and 4 months. So, so we are locked down, but then most, most people, they give a lot of donations to Tagpo. So we could, due to this, we could still continue running, and very useful, very helpful for us. So I just wanted to thank for all the people who give donations in Tagpo. And also thank you for the people who live here. Now they make a lot of improvement of the Tagpo, nice garden, all the stupas, all the mantras, they did a lot of, during the COVID, a little bit more time, I think. So everybody is making for nice things for welcoming next time everybody who come into the, come back again into the center. And also I want to make wishes everybody and take care, because still COVID looks like very strong. So we need a little bit like how you say, related with refer with the teachings, dhammas. We need a little bit like how you say, we don't use discipline, but like kind of proper conduct, proper conduct, in order to not get yourself problem, and also not kind of give it to others. So therefore need this kind of we call sultim, with conscious and with link with ethic, and then proper action, Adicionalmente, quisiera tomar esta oportunidad para, decir unas cuantas palabras. Ya hace 1 año y 4 meses que estamos en este, ¿cómo se dice? Lockdown, encerramiento o confinamiento por el hecho de las condiciones sanitarias. Y sin embargo, muchas personas han dado un soporte tras los donativos a Tagpo. Y gracias a esto el centro ha podido seguir con este programa, y es algo muy útil, algo muy beneficioso. Y por lo tanto quisiera dar muchas gracias a todas las personas que han apoyado a Tagpo. También quisiera decir gracias a las personas que viven aquí. Aunque el centro está cerrado, han tomado la oportunidad de seguir mejorando el centro con un bello jardín que ha progresado, también las estupas, muchos mantras preparados. Usan el tiempo de esta temporada de COVID para poder hacer un espacio más agradable y más acogedor para cuando el centro pueda reabrir, que todos se sientan confortables, todas las personas que puedan venir tengan estas condiciones. Y también quisiera ofrecer todos mis deseos a todos, porque parece que el COVID todavía está un poco fuerte, y es importante cuidar de cada uno, de cada quien. Podemos relacionarnos o referirnos a las enseñanzas, al Dharma. Necesitamos usar, aquí no usamos la palabra, no lo traduzcamos como disciplina, pero conducta apropiada. Es Tsultrim en tibetano. Esta conducta apropiada que nos permite de no tener un problema nosotros mismos, y tampoco pasar a los demás por falta de atención a los demás. No lo nombró Rinpoche, pero pasar a los demás, me imagino la enfermedad.
Entonces necesitamos a Tsultrim, que significa con relación a nuestra conciencia, con lucidez y relacionado con la ética, actuamos de manera apropiada, propia. Wishes for dedicate, and then I hope to see you again next time. Entonces haré los deseos de dedicatoria y espero que nos podremos ver la próxima vez. Sonam deye damje seba nye tomne nye berdana pamje ne jega na je bala drup sibe tsole dowara sho jamba bawa chendra chemba da kundo sam deyan dejen de da gunje jeso da lo yewa de da damje rabdo sanje koso nye be Chenye menjuro dembe chen la da gende me chen dembe chen la chen da ngowa ma la ndo para sho.